¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, mi estimado Frank, ¿cómo te va? Buenos días, señor Sol. Buenos días, alegría. Buenos días. Llegó el momento cuchi cuchi, el momento chingüengüenchón en la carabina. Ah, no, estamos en DFT. ¿Te emocionaste? ¿Qué estuviste viendo a la carabina de Ambrosio el fin de semana o qué? Sí, obviamente hay que tener momentos de felicidad como estos. Ah, muy bien, me parece excelente. Pues Bueno, mi estimado Héctor, comenzamos semana, comenzamos sí, mes, sí, comenzamos con momentos de tecnología que nos juegan y nos hacen trucos, pero aquí estamos. exactamente. Como bien dice, la tecnología no tiene palabra de honor, por eso entramos un poquito tarde, porque mis audífonos algo está pasando y no querían o no quiere, por eso estamos así en un formato aquí de altavoz. Esperemos que se escuche bien, digo, que nos vean bien, pues eso eso sí está difícil que nos vean bien, pero el audio esperemos que sea l- algo no tan desagradable, porque como les decíamos, o en mi caso, mis audífonos no me están funcionando, o algo hice en mi máquina o algo está pasando, pero bueno, no pasa nada, aquí andamos. Realmente hay que adaptarnos a estos temas tecnológicos y arreglarlos, porque sí, les digo que algo está sucediendo con mis audífonos. Pero aquí estamos, Dirían como tú bien en, dices, arrancando, pues sí, arrancando el octavo mes, ¿sí? Ya estamos en el octavo mes, nos faltan 5 meses para terminar este 2022, que como le hemos dicho, cinco, como le hemos dicho, no pinta de lo más agradable, tristemente. Desafortunadamente lo estamos viendo en nuestros bolsillos, porque cuando vamos a hacer compras de, pues por así que las de rigor en casa o en la oficina, pero sobre todo en casa, las del súper, cada vez que vamos a comprar, que siempre tenemos un estándar de gastarnos, no sé, X cantidad. Hoy vamos con esa misma cantidad, pero nos regresamos con menos productos. Es que es lo más triste. Si quieres traerte el mismo número de productos, pues vas a tener que ahorita aumentar ese presupuesto que tenías destinado o que habías ya predeterminado para los gastos, pues, propios del supermercado, ¿no? Me refiero a todo lo que tiene que ver con alimentos, perecederos. Bueno, entonces, bueno, ustedes bien saben, ¿no? A qué me refiero con respecto a ese tipo de productos que cada vez, pues bueno, siguen creciendo. Y sé que hay marcas que pues han tratado de contrarrestarlo con castigando su ganancia para evitar más alzas en los precios, para no afectarnos a nosotros los consumidores. Eh, pero ¿cuánto tiempo van a poder aguantar este tipo de marcas o este tipo de empresas o negocios aguantando estos precios? Pues no van a aguantar mucho, tristemente. La semana pasada traemos una inflación de 7.99, estamos ya casi en 8 puntos. Fíjate que en la semana pasada, Frank, me preguntaban y me lanzaron esta pregunta. ¿Y por qué estamos hablando de precios? Pues porque tiene que ver con la inflación como tal. Ustedes bien saben que es un tema en que a mayor inflación, pues mayor crecimiento o mayor aumento, perdón, en los precios de productos y servicios, ¿no? Me preguntaban que si yo veía una inflación más allá de 2 dígitos. Eh, pues es una pregunta, pues no tan fácil de contestar, porque pues tendríamos que agarrar el DeLorean y lanzarnos al futuro, ¿sí? Para saber si realmente podríamos llegar a una inflación de más, o sea, una inflación ya de 2 dígitos. Así como se ven las cosas, pues sí hay posibilidades. O sea, yo no digo que no sea así como vemos las cosas, pero yo desde mi punto de vista lo veo complicado. Yo creo que sí va a seguir aumentando la inflación, pero no creo que lleguemos a 2 dígitos. Eh, el gobierno actual está haciendo muchos movimientos no tan adecuados, ¿sí? O sea, sigue teniendo una fiscalización agresiva, o
sea, así hay que decirlo, tal cual, una fiscalización agresiva con todos. Ahora sí ya no son ni grandes, ni pequeños, ni micro contribuyentes, se va con todos, está con todos, porque nosotros lo vemos propiamente entre nuestro grupo de clientes y quienes se nos acercan, pues que cada vez se quejan de este tema de requerimientos, los está fiscalizando cada vez más. Entonces pues, la autoridad está recaudando dinero, entonces eso hace que las arcas del fisco, que las reservas propiamente del gobierno, pues sean de un buen número o una buena cantidad, que eso va a contrarrestar a todos estos temas de alzas, ¿no? Lo decíamos, pues, de qué forma ha podido mantener el precio de la gasolina, pues con todos los subsidios, y como subsidia el gobierno, pues con el dinero que recauda, así de simple. Entonces, por esa razón, yo me atrevería a que sí va a seguir aumentando la inflación, pero sí no veo que lleguemos a 2 dígitos, o probablemente lo rebasemos, pero no creo que nos quedemos ahí, porque a como están las cosas, internacionalmente hablando también, a como están las cosas, yo, desde mi parecer, 8 puntos ahorita está razonablemente bajo, porque a como están las cosas en otros países, y me refiero a Latinoamérica, que digamos que es pues a lo mejor como nos referente, la propia recesión o la desaceleración que tuvo propiamente Estados Unidos en estos últimos meses, eso hace que realmente nosotros deberíamos estar en una inflación de 2 dígitos. Sin embargo, ahí va, o sea, no ha subido en demasía. Sí, propiamente tú me mandabas por ahí el dato, mi estimado Frank, que pues también ahí en Estados Unidos querían ajustar la tasa de interés para efectos, ¿no? Me mencionabas que querían ajustarla nuevamente a 0.75, y que aquí en México, pues bueno, se esperaba que el ajuste sea de 1. Por eso les digo, dado todos estos factores que yo veo, el tipo de cambio también no ha sido un aumento, digamos, muy alto. Sube, baja, se mantiene el tipo de cambio. El que realmente la moneda que sí le hemos visto ya como medio afectada, pues es el propio euro. Entonces son factores que yo tomo, digamos, de diferentes índoles, que eso me da, es con esas bases yo puedo atreverme a decir que si llegamos a 2 dígitos será llegar a 10, y ahí nos mantendremos a lo mejor un rato, y después ya podremos empezar a hablar de una baja o hacia la baja, ¿no? Pero difícilmente lo veo, y por eso me atrevo a decir que una inflación de 2 dígitos no creo que lleguemos. Aparte, tampoco a Estados Unidos le conviene. Sí, es muy cierto que van a decir, oye, pero es que el gobierno actual se está peleando con Estados Unidos, se está rebelando. Es un tema político, es pura politiquería, perdón que lo diga. Bomba de humo. Exacto, ese es veramente nada más puro show, perdón que lo diga. Las mañaneras son un show, perdón, no es nada. Que desde ahí el señor presidente de cátedra de muchas situaciones del país, pero aparte es un show. Ya hay un comité, lo dijo Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que va un comité directo a hablar con Estados Unidos para el tema de ese tema energético que tanto se ha estado ahí medio peleando, o tanto está solicitando México. Entonces, por eso les digo, al final es puro bla bla bla, pero sabemos muy bien que no nos podemos pelear con Estados Unidos, no nos podemos poner a las barbas mientras no seamos autosuficientes, mientras realmente no produzcamos propiamente nuestros alimentos, y me estoy yendo a lo básico, mientras no seamos autosustentables, difícilmente. Lo que estás hablando tú es un modelo que entra en un concepto circular, ¿ok? Y yo quiero, antes de ir con ese concepto circular, ¿consideras que México entrará en recesión? ¿O cuál es el concepto para ya que estamos, en recesión? ya estamos. Pues con este crecimiento en la inflación,
con... Pues sí, pues es que realmente yo no lo veo, aunque de todos modos, la semana pasada eh, hubo un ligero aumento en el crecimiento del país, sí, o sea, fue 1%. como de 1 a 1.10 más o menos, si no mal recuerdo. Se presume, y eso ya no solo aquí en México, sino ya las famosas calificadoras que tanto han hablado de ellas, pero bueno, realmente no vamos a ponernos a hablar de ellas, pero las famosas calificadoras sí hablan de un crecimiento del 2.4. Entonces, pues recesión, pues según dicen que sí, pero si estamos teniendo crecimiento, pues entonces ya no le veo tanto la recesión, o así yo lo entiendo, ¿no? O sea, yo así lo veo. Entonces, de que vamos a seguir creciendo, afortunadamente. Ese es otro de los factores por los cuales yo me atrevo a decir que una inflación de 2 dígitos no podríamos tenerla. Si estamos creciendo, me refiero. Poco a poquito. Lo que sucede es que estamos hablando y nos vamos al modelo circular. México es un país que tiene agricultura, ¿ok? Es decir, se puede ir a la provincia y hay muchísimos terrenos sembrados de diferentes cosas, maíz, lo que se quiera. Ahora, eso, de ese lugar al lugar donde la gente compra o al lugar en donde se procesa, necesita un transporte. Y ese transporte necesita combustible. Entonces, en la medida en que el combustible esté en una tarifa que sigue subiendo, aunque no lo queramos ver, yo hago una comparación. Hace un año, año y medio, el litro de gasolina estaba en el orden de los 20, ya está por los 23, 24. Ok, ojo, yo no tengo coche, pero ahí hay un primer golpe. Segundo, cuando hablamos de mantener un vehículo, necesitamos pues obviamente una cantidad de repuestos, refacciones, que algunos son producidos localmente, otros son importados. Entonces allí ya entra el segundo cargo que tenemos. Primero gasolina, segundo repuestos o refacciones. Tercero, obviamente, las vías como tal, las vías por las cuales concurre la gente, no están de la mejor manera. Por lo tanto, vamos a tener problemas durante el tiempo que dura ese transporte. Y posteriormente entramos con un modelo que es el modelo comercial, y lo coloco entre comillas, porque mientras a puerta de terreno le pueden estar comprando el kilo de maíz, voy a decir algo que no conozco, en 20 pesos, cuando llegan a la central de abasto o cuando llegan a otro lugar, lo están vendiendo en 80 pesos. Esa cadena intermedia es la que nos puede causar grandes problemas, además de la utilidad que espera la gente que está en el central de abastos o en el mercado mayorista, como lo queramos llamar. ¿Ok? Entonces, cuando llega a José Pérez, que tiene que ir a hacer su compra semanal, su compra de despensa, como se dice acá, de víveres y perecederos, te das cuenta que el dinero que se utilizaba, ese rango de dinero que se utilizaba, como bien lo decías, no tiene ese poder adquisitivo. No, ya no. Entonces, ¿en dónde está la situación? Sabemos que hay inflación, sabemos que hay recesión, pero también sabemos que hay una cantidad de grasa en el medio que la gente a veces no puede entender. No hablo del productor, porque al productor se le sacrifica de una forma muy complicada. Pero la cadena que arranca después del productor hasta que llega al momento en que lo compra José Pérez, hombre, sí tiene demasiada grasa. Sí, sí sí tiene mucho que ver todo esto. Y fíjate que ahorita que estás hablando del área de producción, y me refiero al sector primario, o sea, desde el tema de la agricultura, que son los que generan pues, muchos de los alimentos que se consumen, o propiamente los productores de los alimentos que consumimos. Ahorita que hablabas de esa parte del transporte, sí, o sea, se cosecha y se tiene que trasladar a las zonas de venta,
o a los lugares de comercialización. Bien dijiste, la central de abastos es digamos que es el epicentro el epicentro de la economía nacional, porque pues ahí se manejan todo este tipo de los artículos de primera necesidad, o sea, dentro de la canasta básica, ¿no? La conocida canasta básica. Fíjate que en algún momento yo tengo conocidos, pues, saben que tengo familias y amigos en el estado de Puebla, y conozco a varios que se dedican a este tema de la agricultura. Bueno, en alguna ocasión leí en redes sociales, alguien se quejaba, no, en Twitter, perdón, alguien se quejaba y decía, es que cómo es posible que los productores estén guardando sus, pues sí, digamos propiamente, por así que valga la redundancia, su producto, ¿sí? O sea, estén guardando su producto y lo estén escondiendo y no lo suelten, eso va a provocar que una alza en los precios. Y alguien le contestaba, pues sí, pues nos podemos quejar, pero eso es economía, eso son finanzas, esos son negocios, y tiene razón, nos pese, nos moleste, ¿sí? Nos quejemos, pero pues es cierto. Tú sabes cuántos, y te lo digo porque lo sé, eso sí, ya lo sé, lo he visto, que están guardándose los granos. Y me refiero al maíz, que es en donde el estado de Puebla, que es uno de los, digamos, de los productores de maíz, yo no voy a decir que el principal, pero sí uno de los estados en nuestro país que genera maíz del que se consume en este país. Y que hay bodegas repletas, o no, o a la mitad, o bueno, lo que tú quieras, pero bodegas guardándose el grano de maíz, sí, sí lo hay, así es. Y te digo, me llama mucho la atención este comentario que hacían en Twitter, y que yo lo vi, así lo vi, las veces que he tenido oportunidad de ir a Puebla, lo he visto, y le digo, ¿y por qué lo van? Pues estamos esperando a que suba de precio para poderlo vender. Claro. Y te digo, y puede sonar muy drástico, muy mala onda, digamos, se puede escuchar muy mala onda, pero pues sí es cierto, pues son negocios, y cuántas veces el productor ha sido el más castigado en esta cadena, como tú dices, o en esta situación circular, en esta cadena, son los más castigados, porque y también conozco algunas personas que trabajan propiamente en este epicentro económico del sector primario, que es el central de abastos, y también sabes cuánto no termina siendo castigado nuevamente el productor. Siempre, o sea, los ganones ahí son los distribuidores, que realmente eso hacen, distribuir nada más, porque reciben y en ese momento están vendiendo y distribuyendo toda la mercancía. Esa es su chamba. Esa es su chamba, básicamente. Y lo más curioso es que cómo ahí se empieza a negociar centavos. Hasta centavos se maneja. Pero obvio, porque se compran toneladas de un producto. Por eso pues la ganancia, si le están ganando un centavo, van a decir, hay un centavo. Pues sí, pero multiplícalo por 1000 toneladas, ¿no? Por ejemplo. O 10 toneladas, 100 toneladas. Claro que ahí es el tema. Pero sí, así es esto. ¿Y que esto está provocando también inflación? Sí. Por eso entró el gobierno a esta parte de los enseres y de la canasta básica a solicitar, hacer un pacto para mantener un precio no controlado, pero sí, por lo menos que se pusieran de acuerdo entre los distribuidores y productores de los artículos de la canasta básica, ¿no? Para evitar que no siga subiendo más, y esto realmente convirtiera en una escalonada de precios. Y pues realmente, por eso te digo, si no hubiera entrado este pacto, entonces sí ahorita ya estuviéramos en una inflación de más del 10%. Pregunta para ti. ¿Qué haría que el pueblo se alborotara? Es decir, existen ciertos patrones históricos. Por ejemplo, en Venezuela subieron la gasolina, y estamos hablando del año 92, 93.
que liberaron el precio que estaba subsidiado de la gasolina, y eso hizo que se despertara el pueblo por los impactos en los pasajes, en transporte, en todo lo que viene siendo cadena logística, y allí surge la bajada de los cerros conocido como Caracazo. Es decir, el pueblo se cansó de todo lo que estaba sucediendo, de ver una posesión de nuevo presidente como si fuera un jeque árabe, con invitados, con 5 estrellas, con todo eso. Y por supuesto, eso sueltan el valor de la gasolina, va a aumentar. Ahora, en México se puede considerar que incrementar el precio de la tortilla puede causar ese tipo de malestar. Sí, 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 claro que sí. Mira, te voy a, para responderte a la pregunta o a lo que dices, si en el por qué no, si puede suceder o por qué no ha sucedido, porque probablemente también sería la pregunta, ¿por qué no ha sucedido? En una ocasión con unos amigos estábamos platicando y decíamos que por qué no salíamos a protestar, o sea, por qué no se armaban todos estos, como en algunos países, ¿no?, de Latinoamérica, los famosos cacerolazos. Te acordarás también esas manifestaciones, y también el impacto de la primavera y no sé qué tantas cosas. Bueno, el comentario entre nosotros fue: el día que realmente las decisiones o lo que sucede en nuestro país impacte a la clase media, y que realmente la afectación a los intereses de la clase media impacten, ese momento se va a convertir lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Pues, perdón, la clase alta, pues sí, pues dirán, pues suban los precios, yo todos tengo un poder adquisitivo para poder contrarrestar, y puedo gastar lo que quiera sin mayor problema. ¿Voy a tener que gastar más? Pues sí, ni modo, pero tampoco le afectas a sus... perdón, la clase baja o la gente de escasos recursos, pues perdón, pero está en escasos recursos, no poder, aunque le aumenten, aunque se los bajes, perdón, pues no va a poder consumir. Pero la clase media sí, puede, y somos el grosor de este país. Por eso digo, el día que realmente el impacto sea a los bolsillos, pero un impacto fuerte o algo que realmente sí lastime a la clase media, en ese momento todos afuera, en ese momento. Entonces, ahorita, pues dime, pues sí subieron los precios, pero pues bueno, tenemos la posibilidad y la fortuna, ¿sí?, digamos, si le queremos agradecer a alguien o a algo, de que tenemos la posibilidad de poder consumir y seguir comprando nuestros enseres y materias primas y demás, pues bueno, pues lo hacemos. El día que sí llegue ese grado, ese día sí se puede poner muy, muy feo. Ok, pero ¿qué artículos, productos o servicios pudieran alborotar a la clase media? Es decir, ya hay un incremento en los útiles escolares, ya hay un incremento en la mensualidad de los colegios, ya hay un incremento en la gasolina, hay un incremento en los alimentos, hay una inflación, el poder de ahorro se ve disminuido porque obviamente venimos de una pandemia, estamos con toda una cantidad de problemas. ¿Cómo podemos, desde el punto de vista de visualizar? Porque creo que el concepto de bombas de humo y el circo, pan y circo para el pueblo, no es tan permeable, no es tan bien recibido en la clase media. La clase media se entiende como que es una clase que es estudiada, obviamente son trabajadores, podemos colocarlos en cierta forma con ese que a ti no te gusta utilizar los nombres, sobrenombres o definiciones, son godines, es decir, trabajadores oficinistas que cumplen un horario, que llevan pues obviamente un alimento para comer allá o terminan comiendo en la calle. Entonces, ¿qué elementos pudieran reventar a la clase media? Porque tampoco es que la clase media diga voy a irme de vacaciones a conocer Disney, o me voy a ir a Hawái, o me voy a ir a España, porque ese no es el modelo de vacaciones o de turismo que hace la clase media. La clase media es consumista de lo que hay localmente, es decir, pueden estar viajando a un Acapulco, pueden estar viajando a Pacífico, pueden estar viajando a Golfo de México, o tal vez a las playas en Quintana Roo,
pero, y Oaxaca, pues obviamente, pero lo que quiero decir es, ¿en qué momento consideras tú que se alineen los planetas y la clase media diga, ya no más? Porque ya he dicho un par de cosas, mejor dicho, varias cosas que están en este momento impactando, pero tú consideras que los hilos atrás de lo que se puede ver, porque obviamente lo que vemos en la escena en este momento es esta obra de teatro que presentan y que tratan de maquillar y que los números aparecen pero no aparecen, pudiera impactar a ese público que en cierta forma es espectador, pero a la vez es doliente, pero a la vez es mártir. Pues tendría que ser un aumento. Es que mira, es que somos muy extraños. Ya debimos o deberíamos de sí de hacer esa protesta, pero como tenemos la capacidad para seguir consumiendo esos con todas las salsas de precios que se tienen, pues ahí va a estar. Yo creo que sí tendría que ser un impacto, pues no sé, más del doble de lo que hoy se está teniendo. Ahí es donde yo creo que sí ya sería muy muy difícil que podríamos aguantarlo. Pero pues mientras la clase media pueda pagar todos sus productos y servicios, no va a protestar, tristemente. Tiene que ver mucho la apatía, tiene que ver mucho, y como tú bien acabas de mencionar, como bien dices, y aún y con que son, en su mayoría son personas estudiadas, que tienen digamos, un nivel académico, pues no a lo mejor de un doctorado, pero sí por lo menos digamos que traemos una media de licenciatura. Pues tú dices, pues todavía estamos hablando con personas que por lo menos razonan y piensan, pero pues no, nadie se atreve a salir, ahora sí que agarrar el estandarte y salir, órale, vámonos todos afuera, porque pues no sé, nos da miedo, nos da cosa de perder ese poco mucho que tenemos todavía de la capacidad de poder consumir productos y servicios. Nos da miedo perderlo. O sea, nos duele, sí, pero nos da miedo también perderlo, porque el hecho de que salgas a hacer eso, pues pierdes todos esos derechos. Entonces, por esa razón, pues nos da miedo hacerlo. Esa es una, yo así lo veo, que nos da miedo hacerlo. Pero creo que el día que suceda, perdón, el día que suceda, híjole, no quiero imaginarme, ¿no? Digo, por eso en algún momento nos hemos atrevido a decir que pues por algo tienen comprado el ejército, ¿no? Ya tiene la forma de contrarrestar. Pues sí. Ok. ¿Cómo se ven estos 5 meses de aquí en adelante desde el punto de vista de la economía? Yo creo que hay una pequeña luz en el túnel. Sí. ¿A qué me refiero con luz? No me estoy refiriendo a un momento local desde el punto de vista de México o regional en Latinoamérica. Pero escuchaba las noticias y leía en diferentes medios que hoy salió el primer buque de Ucrania con 250,000 toneladas de granos, ¿ok? Y que va a ser una parada en Turquía y de ahí sigue, y es el primer barco que le dan autorización, y que tienen acumuladas no sé cuántos millones de toneladas en los puertos de Ucrania. Primera salida, el primer paso de este tipo de barcos va a permitir que se tenga una holgura en ciertas economías del mundo que dependen obviamente del grano. Y allí, desde el punto de vista de estas personas que son, y voy a colocarles el término acumuladores, les va a llegar su momento, porque obviamente el mercado va a empezar a bajar, y cuando piensen que van a poder hacer el negocio, hombre, a menos de que tengas un producto que puede durar en el tiempo, en almacenaje, sin ningún tipo de alteración, bienvenido. Pero si tú tienes granos que tienen una vida
de tal vez 60 días, 90 días, y de ahí empiezan a generar hongos, empiezan a generar cosas normales de lo que viene siendo la vida de un producto y más de un perecedero. Van a tener que sacarlo. Veía un meme, bueno, no es tanto un meme, no sé si tú has tenido oportunidad de seguir a la gente de Backdoor México. Sí. Y la semana pasada sacaban uno de estos videos rápidos. Lo necesito para ayer. Lo necesito para ayer. ¿Dónde está el elemento? Entonces, este pobre trabajador Godín, donde le llegaba la jefa y le pedía, necesito estos documentos para ayer, necesito esto. Sí, lo estoy haciendo. Bueno, ¿dónde está que no lo veo? El punto es de que el propio sketch en algún momento llega a este señor desgastado y mucho mayor y dice que con tanto que tuvo que escuchar que lo necesitaba para ayer, él había inventado una máquina del tiempo y que él venía del 2040 y que obviamente le decía, mire, ya en el correo electrónico de ayer usted debió haber recibido esto, ya se llegó esto, no sé qué, y le dice, señora, creo, porque estuve en el pasado, creo que debemos invertir en mascarillas KN95 en marzo del 2020. Ella dice, no, tiene que ser papel higiénico. Él dice, no, papel higiénico es en el 2019. Y decía, es increíble, pero cada vez que exista algún rumor de algo, la gente sale a comprar papel higiénico, ¿ok? Y la pregunta que hacían muchos economistas es, ¿por qué? Pues sí, es algo muy... Sí, es de llamar la atención, pero creo que había yo escuchado que es como un tema como de protección. Algo generaba, pues ahora sí que mentalmente que eso generaba como un tema de protección, como de sentirte protegido, ¿no? O sea, es que es algo muy curioso, sí, muy curioso de poder, de que en este tema de crisis, y sí, se vio muy, se fue muy marcado, y no solo ha sido ahorita en la pandemia, en algunas otras situaciones en donde se hablaban de estas compras de pánico, por algunas otras situaciones, ahorita no recuerdo a lo mejor con exactitud cuál, creo que hasta su momento cuando vino el famoso, la influenza AN1, H1, no sé qué, bueno, también me acuerdo que en ese entonces se compra, y después que de repente alguna otra situación, las compras de pánico, algo tiene que ver mentalmente, ¿sí? Por la cual se compra papel higiénico, y por lo que yo escuché, sí es un tema como de sentirte protegido, porque lo que viene es diarrea. Sí. del susto, ¿no? Pero déjame revisar algo para poder comprender un poco más. Monedas que se utilizan. Si nos vamos a la cárcel, la moneda que utilizaban, según las películas, eran los cigarrillos, ¿no? Es decir, yo te pago con una caja de cigarrillo, con 2 cigarrillos, apuesto cigarrillos. Eso era lo que decían las películas y todo eso. Ahora, el papel higiénico sirve como moneda de cambio, es decir, yo te voy a cambiar a ti 3 kilos de jitomate por 4 rollos de papel, o no sé, o sea, es que no hago la relación entre... Sí, la seguridad, yo puedo dormir acostado, abrazado de un rollo de papel, pero cuando se compra, a menos de que seas el responsable de un colegio y el colegio esté lleno de gente, pues sí, tú dices, necesito papel higiénico. Pero si eres una familia de 3, 4 personas, ¿qué necesidad tienes de tener 400 rollos de papel higiénico? Es que te digo que es muy extraño de poder responder eso, porque, pero te digo, yo había escuchado ya algunos, digamos, pues aquí tiene que ver con psicólogos, porque del por qué comprar papel higiénico, ¿no? Y no comprar otra cosa. Pues te digo que era eso, que les daba, o sea, era esa sensación de abundancia también, había escuchado que era un tema de abundancia, protección, que sí, claro, si lo vemos nosotros aquí, realmente nos parece absurdo, ¿no?
O sea, realmente mejor preocúpate por otro tipo de estar protegido en otro tipo de enseres, o sea, que el papel higiénico, o sea, y bueno, y supongamos que se te acaba, ¿qué? O sea, ¿cuál es el problema, no? Puedes utilizar otros medios, ¿no? Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, marzo-abril del 2020, fui directo al supermercado y fui a comprar muchas latas. Es decir, tú me veías comprando latas de atún, latas de sopas, latas de lentejas, cantidad de comida enlatada, porque sabemos que van a existir situaciones en las cuales tú no vas a poder tener acceso a hacer compras y es mejor tener algo que te genere, como en este caso los enlatados, comida por un tiempo prudente para que puedas sobrevivir en caso de una situación. Otra moneda de cambio que yo puedo entender es el agua. ¿Ok? Sí. Es decir, uno no puede estar sin agua. Claro que se puede estar sin papel higiénico, ¿no? Para eso hay otras cosas. Pero, enlatados, agua, obviamente algún tipo de protección para tener energía eléctrica. Creo que México es uno de los países y más en la zona en la cual se hacen tantos ensayos y tantas pruebas en caso de terremoto, que se tiene ya una conciencia de tener una mochila con una serie de productos para en caso de que tengas que formar parte, Dios no quiera, de un terremoto, pues en tu mochila están velas, están baterías, está linterna, está obviamente enlatados, hay agua, o sea, hay una serie de componentes básicos de sobrevivencia que se deben tener preparados para casos como terremotos en México. Pero en ningún momento yo he visto de que dicen llévense su bolsa completa de papel higiénico amarrada en la cintura al lado de la mochila. No lo veo. No sé, es que así somos el ser humano de extraños, pero yo escuchaba eso que sí, psicológicamente era un tema de abundancia, ¿eh? O sea, ¿por qué el papel higiénico? Pues es muy extraño, ¿no? Y ahorita que decías tú de los alimentos enlatados, pues sí me parece muy sensato porque pues, son los productos que te pueden durar ahí, no sé, meses y que los puedes consumir. Digo, me hiciste recordar varias escenas de esta serie de The Walking Dead, no sé si la han visto, no sé si la has visto, esas escenas en donde ellos salen a buscar alimento y se van a diversos lugares, o sea, van, así como irse de cacería, o sea, realmente ellos iban y llegaban a casas o hasta llegaban a los famosos centros comerciales o otro tipo de lugares, generalmente lo que encontraban y era lo que se llevaban, pues eran comida enlatada propiamente o cosas enlatadas, era todo lo que sí, escenas que en donde pum pum a las mochilas y vámonos. ¿Por qué? Pues porque pues era ahora sí que son las cosas que pueden durar por mucho tiempo y pueden estar hasta caducadas y no precisamente van a estar mal para todo, o sea, no se van, o sea, no por eso no se pueden consumir. Muchos de estos alimentos, aunque ya han pasado su fecha de caducidad, se mantienen todavía con cierta consistencia, no sé si le quisiéramos llamar, o por lo menos te las puedes comer sin que te cause un daño, ¿verdad? Entonces me hiciste recordar esa parte. Sí, si lo vemos así en un momento ya más apocalíptico, pues claro que te vas a poder, ¿cómo se llama? No vas a poder subsistir sin alimentos, pero sí sin papel higiénico, o sea, Claro. porque en este tipo de series nunca vi que ellos buscaran papel higiénico, ¿verdad? O sea, nunca los vi echar en la mochila, hay un papel higiénico, sí, perfecto, échatelo. No, eran latas, o sea, realmente pues la primera necesidad que es pues alimentarte, ¿no? Claro. Entonces, es muy curioso, pero pues así somos el ser humano, Frank. ¿Cómo le hacemos? O sea, somos contradictorios. Yo no sé si esto sucede en otros países, ¿eh? Sí, sí sucede. Ah, mira. Sí sucede, puesto en Colombia también pasó, en Venezuela no nada, así que no puedo decir qué pasó, pero en la época en que empezó el cambio de, de apretar mucho más por Chávez, después por Maduro, ir a un supermercado a hacer la despensa, yo que lo viví varias veces cuando estuve de visita,
era entrar a un pueblo fantasma donde los estantes estaban llenos de 2 o 3 marcas, todas marcas patrocinadas por el gobierno. Entonces podían conseguirse 4 estantes de un aceite de una de las empresas del gobierno, y al lado estaba arroz de empresas del gobierno, y después conseguías algo de artículos de limpieza, ok, pero por ejemplo los refris con carnes y con tipo de eso no existía. Algún tipo de verduras no estaban en tan buenas condiciones como se esperaran, era lo poco, y además de eso los precios desorbitantes, es decir, no había poder adquisitivo para poder llegar a comprar lo que había. Entonces es diferente desde el punto de vista de tener un dinero y poder utilizarlo en lo que me gusta comprar porque tengo opciones, a tener un dinero y tengo que comprar lo que hay porque no hay opciones. Es un modelo totalmente diferente. Y adicionalmente a eso, la calidad de lo que consigues versus los precios es otra cosa. Y lo que quería yo ir con el siguiente planteamiento es: no te extrañe, si no lo has escuchado antes, de empezar con tu cultivo interno en tu casa, para que empieces a producir tus propios productos, tu jitomate, tu pimiento, lo que necesites. O incluso te traigo otra idea espectacular. En Venezuela hablaron en su momento de crear gallineros verticales para tu casa. Entonces allí se tenía, obviamente, cada quien en su depa podía tener en un espacio físico una serie de gallinas que estaban colocadas como en un departamento, una sobre otra, y de ahí podías tener pues obviamente huevo fresco, de ahí podrías en dado caso sacrificar a las gallinas y ya tendrías carne, y al lado tienes pues tu cultivo con diferentes cosas. Entonces lo único que faltaba era, mi estimado compañero patriota de la Venezuela misma, hay que comprar una vaca. Entonces, para poder tener la leche, y decía yo, en serio, o sea, ¿dónde podemos ir con este pan y circo? Pues mira, fíjate que eso del cultivo se ha empezado a dar, pero más por moda. Eso sí lo he visto. Sí lo he visto en ciertas zonas de la Ciudad de México, sobre todo la zona de la Roma Condesa. Sí he escuchado que empiezan con esos temas, pero es una moda, pero no por necesidad, es una moda por comer en una forma orgánica. Porque si te acordarás que sí, también se dio en algún momento esto, ¿no? De, vamos a consumir productos orgánicos porque no tienen tantos procesos químicos y bla, 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 bla. Yo creo que es más por eso. Ahora, que lleguemos a ese grado de necesidad, no lo sé, ¿eh? O sea, no sé si podremos llegar a eso, pero tampoco me extrañaría, ¿eh? Tampoco me extrañaría que... Hablo de las propuestas que pueden llegar a existir, sí, porque como tendencia en diferentes países, por ejemplo, hoy es 1 de agosto. El día 7 de agosto es la toma de posesión del nuevo presidente, que es el domingo. Obviamente es un presidente de izquierda, obviamente se tiene muchísimo temor por lo que va a estar haciendo. Ahí obviamente gente a favor, gente en contra, dentro de lo que puede suceder. Lo importante es que nadie, y voy a utilizar esta frase muy conocida, nadie aprende por cabeza ajena. ¿Ok? Nadie entiende que lo que puede estar pasando en un lugar con unas condiciones puede repetirse en otro lugar con unas condiciones similares. Así es. ¿Ok? Y no estoy hablando de temas que van desde el punto de vista de una persecución política, presos políticos, libertad de expresión o asesinatos a periodistas, que eso no pasa en ninguna parte del mundo, no pasa en las películas, no pasa en TNT. Entonces... es complejo cuando vemos modelos que se han colocado en otros lugares, se están repitiendo, y en cierta forma existe una escena muy grotesca que se utiliza en Venezuela. La escena tiene
dos ollas que están siendo llenas de agua calentada, obviamente en la estufa. Una olla está con agua hirviendo y la otra olla está con agua en un nivel muy bajo. Hay dos ranas. Tiran una rana en la olla número 1 con agua hirviendo e inmediatamente pues la rana brinca y sale porque pues obviamente no puede soportar ese nivel de calor de agua. Pero en la segunda meten la rana y como el agua está en un valor muy bajito de calor, pues obviamente no hace nada. Y poco a poco les van subiendo la cantidad de calor, poco a poco, hasta que se lo llevan al máximo, y cuando ya está al máximo, pues la rana nunca se dio cuenta y falleció. Entonces, ese es el modelo que pasa en estructuras como Venezuela, en donde el pueblo a esta fecha ya no tiene cómo pelear, ya no tiene cómo reaccionar, porque todas las formas de poder hacerlo se las han cerrado, se las han quitado. Hay ejemplos muy puntuales como la gobernación de uno de los estados que se llama el estado Zulia, donde yo crecí, donde el gobernador es totalmente opuesto, es oposición al gobierno de Maduro, es uno de derecha, y aparte de eso la alcaldía de Maracaibo es también un opositor de Maduro. Y he visto cosas que se han mejorado desde el punto de vista de videos, y se sorprende simplemente por el hecho de ver que la gente, sí, sabemos que roba, pero también sabemos que están haciendo. O sea, ver una calle principal que está con asfalto, que está delineada, que tiene los bordes de las banquetas con las líneas amarillas, que los semáforos funcionan, que hay iluminación, tú dices wow. Y cuando te hacen el antes y el después, dices muchísimo más wow. O componentes como recoger la basura. El servicio de recolección de basura no existía, por lo tanto había basura por todos lados. Entonces ese tipo de situaciones que se ven donde se están modificando gracias a un gobierno que está trabajando y que está dando la oportunidad de hacer cosas para mejorar tu estatus de vida, tú dices, ok, vale la pena hacerlo, vale la pena pagar mis tributos, vale la pena seguir apoyando porque se está viendo el cambio. Estamos hablando de una situación en Venezuela que tiene 24 años, desde el año 98 que ganó Chávez, hasta el momento que esa es otra cosa, ¿no? El gobierno pasó de Chávez a Maduro heredado porque no hubo ni posibilidad de que en las votaciones existiera algo. No quiero decir que las votaciones no hayan sido preparadas, amañadas, porque pues eso nada más pasa en Venezuela, eso no pasa en otros países. En otros países no se caen las transmisiones, no se caen los sistemas. No. Eso no pasa. Entonces, pero allá sí. No pasa que voten los muertos, los menores de edad, extranjeros que no están en el país. ¿De qué película hablas? Yo lo estoy platicando principalmente de Venezuela. Okay. No creo que eso se repita en otros países. No, difícilmente. Creo que en fines de semana como el que acaba de ocurrir hayan pasado ciertas irregularidades de acarreados, de gente que llevan a votar donde no están, o que se pierdan o que quemen, no sé, porque eso no creo que pase. Yo solamente puedo hablar del caso que conozco, donde estando muchísimo tiempo fuera de Venezuela, nunca tener, soy ciudadano venezolano, nunca tener la intención de voto, de ir allá, y que descubra que mi voto siempre fue realizado durante ciertas etapas de diferentes procesos. Entonces, eso me sorprende a mí que haya sucedido en Venezuela, pero repito, solamente pasa en Venezuela, ¿ok? Entonces, viene un gobierno de izquierda, viene un gobierno que llega el 7 de agosto a Colombia. Las expectativas desde el punto de vista de los que apoyan y los opositores es altísima. De hecho, hablaba con alguien que apoya al presidente electo y me decía, esperemos que él haga lo que tiene que hacer y no rompa nuestro corazón y nuestros sueños. Obviamente yo me tuve que morder los labios, no decir nada, porque el punto crítico
es que en teoría, a excepción de países como Venezuela, existe un contrapeso desde el punto de vista del poder legislativo. Es decir, sabemos que en muchas áreas de Latinoamérica el gobierno está compuesto por tres áreas: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ok? Son áreas que son totalmente independientes, y abro comillas, independientes, porque no se ven afectadas por ningún otro. Entonces, por más que el ejecutivo quiera realizar tareas, el legislativo le dice que no, pues obviamente el ejecutivo no tiene forma de avanzar. Y después van al judicial, y el judicial se va a lo que se está establecido en las leyes, y si pues obviamente es una cosa o la otra, se detiene. Un ejemplo muy interesante es el presidente de Perú ya cumplió un año, Castillo. Y créalo o no, a los que nos están viendo, y para ti, Héctor, ha tenido 8 juicios de impugnación por problemas de gobierno, interpuesto pues obviamente por la rama legislativa. Entonces, esa es una forma de poder decirle: tú, mi estimado gobierno de izquierda, no vas a poder hacer todo lo que tú quieras, no vas a poder lograr lo que tú establezcas si no está dentro de los valores adecuados que establece la economía o que establece la Constitución. Y para cerrar, está el nuevo presidente de Chile, Boric. Está próximo a sacar un plebiscito por el cambio de la Constitución. Y hay una campaña que va a favor del cambio de la nueva Constitución o el rechazo para mantener la antigua. Hay una Constitución actualmente en Chile que fue generada durante la época de Pinochet. Estamos hablando de los años 70. Y llega este presidente de izquierda y una de sus cosas es: vamos a modificar la Constitución. Y las opiniones de la gente que dice que está a favor o en contra, por lo menos los que están en contra, dicen lo siguiente: la Constitución en teoría se ve muy interesante, pero no le vemos ningún punto de cierre verdadero. Todo lo deja de forma muy ambigua, todo lo deja de forma muy de interpretación para cada persona. Y una Constitución no puede ser eso. Entonces, estamos viendo los casos que están pasando en Chile. No quiero hablar de Bolivia, que ese es otro problema diferente. No quiero hablar de Nicaragua, que es otro modelo diferente. No quiero hablar de lo que está pasando en Perú. Obviamente Venezuela, que ha sido un elemento que ha estado golpeado. Y otro elemento que está desde hace muchísimo tiempo golpeando a todos, que es Cuba, que es el elemento, digamos, de adoctrinamiento y de generación de espacio, generación de nuevas cosas que van por el lado del izquierdo. Y cuando tú ves una isla donde en realidad las cosas no son como deberían de ser, y una cúpula de gobierno que son los que se enriquecen por todos los hoteles, por todas las transacciones en dólares, por todo eso, dices tú: ok, ¿dónde está el modelo de una economía adecuada? Y a eso vamos. Estamos a 5 meses de terminar este año 2022. ¿Dónde está el modelo de una economía adecuada en nuestro día a día, cuando nuestro poder adquisitivo cada día se disminuye más? Y en lugar de comprar de pronto el atún que tú estabas acostumbrado a comprar, que era un atún de ciertas características en agua, y ahora, porque tu poder adquisitivo no te deja, tienes que terminar comprando un producto mucho más barato, no conocemos la calidad y puede ser que sea en aceite. Es decir, el poder, y eso es algo bonito cuando estamos yendo en un mercado abierto, las opciones de poder hacer compras cuando tú llegas a un supermercado, de poder decir: no puedo comprar la marca A porque está demasiado costosa, pero puedo comprar la marca J, que es atún, que está en ciertas cosas, pero igual me lo llevo porque lo necesito para la despensa. Entonces, ¿cuál es el modelo económico que podemos ver en lo que quedan estos 5 meses? Porque me estás hablando de un modelo de tributación que está persiguiendo desde los más grandes a los más pequeños, a los que están o no están, y hemos hablado de los nuevos contribuyentes que están a lo que tenga que ser, porque no quiero usar la palabra ya que estamos los miércoles en otra retransmisión, pero nos lo colocan a fuerzas tener que cumplir con todo lo que es el tributo, porque el gobierno
necesita subsidiar algunas cosas, pero también el gobierno está haciendo unas inversiones que no son adecuadas, en donde en lugar de convertirse en inversión se convierte en gasto, y que obviamente podemos hablar de caprichos que pueden estar allí porque es lo que sucede, ¿no? Acabo de leer algo interesante. Demoras en el nuevo aeropuerto que está cerca de la Ciudad de México. Ha habido más de 30,000 demoras en estos meses, y eso que no tiene ni siquiera un año, en el aeropuerto. Entonces, ¿cuál es el modelo de economía hacia la cual vamos? ¿Cuál es la música que nos están colocando? Porque al final alguien suena los tambores y nosotros tenemos que bailar al ritmo que nos coloquen. Y disparé muchas cosas. No sé cuál sea. Mira, es que no se puede hablar de un modelo de economía. Yo lo que puedo observar, lo que hoy estamos viviendo, es porque el modelo económico, pues bien o mal, pues no es tan malo, ¿no? Hay que hacer ajustes y adecuaciones, pero yo lo que veo en sí con este actual gobierno es que sí, llegó con su equipo y es normal, todos los gobiernos hacen lo mismo, llegan con todo su equipo, pero desafortunadamente las personas que están poniendo en ciertos puntos claves han generado, gente inexperta. Yo puedo decirte que hasta hay personas ignorantes del tema, que los ponen por poner, o sea, que cuántas veces hemos visto que un ingeniero esté viendo cosas administrativas, y no porque no sea capaz, sino porque realmente el ingeniero fue formado para otras situaciones. Para eso existen áreas económico-administrativas para estas áreas. Ponen personas que a lo mejor no tienen ese nivel académico para poder llevar a cabo este trabajo. Gente que no estaba para estar en el ambiente gubernamental, debes de tener una experiencia para poder llevar a cabo un trabajo en el área gubernamental, y desafortunadamente ponen personas que no han sido capaces, que desafortunadamente este gobierno está haciendo las cosas al ahí se va, al hacerlo al último momento. ¿Te acordarás? ¿Te acuerdas de los temas de ahí del aeropuerto? Hablando del aeropuerto, los temas de estos de que iban a provocar un accidente por no tener una nueva. Esa es una, dos, el famoso bache, cráter o hoyo que hubo en la pista. ¿Tú crees que eso no se puede evitar? Pues claro. ¿Cuándo habíamos escuchado este tipo de situaciones? Digo, no quiero meterme con el metro porque sí sé que un tema del metro es muy aparte, porque sí sabemos que es un metro de hace muchos años. No me voy a meter con ese tema, porque ahí podemos saber muchas cosas que sí, no es, pues obvio, es un metro de muchos años y que necesita mantenimiento, pero bueno, vayámonos a cosas a lo mejor ya muy terrenales. El tema, o sea, es algo que puedes decir, ¿cómo es posible que suceden ese tipo de cosas? Ahí te das cuenta de la falta de coordinación, de la falta de planeación, de la falta de conocimientos lógicos. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a estas chicas, la selección de fútbol americano, que tenían que estar en donde, en Turquía o no sé en qué parte? En Finlandia, perdón, sí, se acaban de ir. ¿Por qué no se fueron el día que les corresponde? Porque no estaban los boletos de vuelo. ¿Por qué? Por una ineficiencia, por gente que que están en ciertos puestos gubernamentales que no deben de estar, porque no saben, no conocen, son inexpertos o son ignorantes. Ese es el tema. O sea, ese es lo más triste. Deja tú del modelo el modelo económico o del modelo de gobierno. O sea, es un gobierno que está haciendo todo el chingadazo, perdón por la palabra. Ese es el tema. Digo, y por esa razón estamos siendo, y por eso estamos en una crisis, sí, y más allá de la crisis económica, una crisis política. ¿Por qué? Pues por todas estas ineficiencias que hay, por la gente que no tiene nada que hacer ahí, los ponen porque son cuates de, el amigo de, ¿sí? La novia de, la novia de. Exacto, y tristemente así es. Ahora, si está haciendo esos zafarranchos que tuvieron ayer el partido Morena, ahí es donde te das cuenta cómo se tienen, o sea, saben que es un partido en el poder y saben que van a estar en el siguiente sexenio en el poder. O sea, es
yo quiero obtener un buen puesto, yo quiero obtener algo porque sé que esto va a continuar. En la mañana escuchaba, todo esto se dio, pues sí, hablaban de el viejo PRI, en donde se arreba, porque sabían que era un partido que estaba en el poder, que se iba a mantener en el poder y que se mantuvo en el poder por décadas. Entonces, ¿qué hacían? Pues hay que arrebatar, porque es la forma de conseguir poder conseguir un hueso, poder conseguir un lugar. ¿Por qué? Porque así es tristemente la política, el compadrazgo. Solo así vas a poder lograr. Por eso hoy en día, ¿cuántos chavitos dicen, pues ¿para qué estudio? Pues mejor me meto un partido político, por eso mejor me voy de narco, porque es más fácil conseguir dinero y conseguir poder. ¿Para qué? O sea, ¿para qué te esfuerzas tanto en prepararte, ¿cómo se llama? Prepararte, sí, digamos, intelectualmente hablando, si de todos modos de nada te sirve. O sea, ese es realmente lo más triste. Pero bueno, pues se nos acaba el tiempo, mi estimado Frank, y no nos quisiéramos ir sin antes dar los indicadores que ya se nos habíamos hecho costumbre y los empezamos, por falta de tiempo los hemos dejado rápido. El dólar está, pues, sí, en 20.28, de acuerdo al dato que tengo el día de hoy, sí, lunes 1 de agosto, está en 20.28, se ha mantenido, si lo vemos en comparación con los anteriores. El euro está en 20.69, es lo más curioso, se sigue, ya nos cuesta lo mismo irnos a Estados Unidos que irnos a Europa. Entonces, pues, por así que si lo quieren ver así, el Bitcoin está teniendo un pequeño crecimiento, sigue subiendo, ahorita ya está en $23,200. Entonces podemos decir que los que tenían inversiones, que tú eres uno de ellos, mi estimado Frank, está empezando a tener un crecimiento, ya no está perdiendo tanto. El oro también se ha mantenido, ese sí lo hemos mantenido en la misma, anda en 1,700 dólares. El barril, la mezcla mexicana está, el barril petróleo, la mezcla mexicana está en $98.33. Ahora, bueno, el tipo de cambio. Ahora, la inflación, fíjense que no tengo el dato todavía. Ahorita en el Inter lo busqué y me marca todavía 7.99. Lo que marca el INEGI, que es el oficial, es el mismo que habíamos comentado la semana pasada. Hay quienes ahorita buscando, hay quienes ya lo están señalando que está en 8.16, pero digamos que el dato oficial sigue siendo 7.99. No nos vayamos por eso les digo, tengamos mucho cuidado en dónde buscamos, porque sí hay ya, ahorita busqué y encontré algunos lugares donde mencionan que la inflación está en 8.16%. Entonces, pues bueno, ahí está el dato para que tengamos. Y pues bueno, pues vámonos, mi estimado Frank, porque pues ya se nos acabó el tiempo y pues siempre nos quedamos cortos, pero bueno, es normal, ¿verdad? nunca vamos a acabar antes o a tiempo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, mi estimado Frank, muchas gracias a DFT Los Negocios, muchas gracias a Buena Nota Radio. Ahí está la publicidad del ahorita que agachó su cabeza, ahí está Buena Nota Radio. Vázquez Ferrer Asociados, seguramente, y es intelectual, que desafortunadamente no nos pudieron transmitir la semana pasada por hay unas cuestiones de un seminario, y tuvieron que utilizar el espacio del miércoles, por lo cual, bueno, no se tuvo la oportunidad, pero ya esperemos que esta semana tengamos una transmisión de aquí de DFT Los Negocios en Yes Intelectual, Ceprocron, WTH Producciones. Hoy sí no los viste fin de semana, muy activos, pero seguro estarán planeando cosas nuevas. Aula Virtual 911, y pues bueno, saben bien que Aspel también está con nosotros, y recordarles que sí, ya la próxima semana este programa se va a transmitir los martes a las 9 de la mañana, ¿sí? Como les decíamos, por algunas cuestiones docentes, pues bueno, tenemos que cambiar este programa para los martes a las 9 de la mañana, y pues ahí estaremos, pues, presentes y atentos. Pues, mi estimado Frank, muchísimas gracias, Héctor, a nuestra audiencia, oyentes, videntes.
sí hubo un reclamo por el eco, así que tranquilos porque estamos trabajando en la parte de la tecnología. Esto en las próximas emisiones todo va a estar cubierto, resanado y por supuesto desearles una excelente semana. Mes de agosto es conocido como Haga su Agosto. Recuerdan que siempre sale como que, uy, ya hicieron su agosto los comerciantes. Hagan su agosto, pero háganlo en crecimiento personal, en conocimiento y en buscar esa paz y esa felicidad interna. Ha dicho Buda. ¿No? ¿También? Nos Cuídense. vemos. Cuídense.